Esta semana en Vaticano, preparen sus maletas, que el Papa León se prepara para su primer viaje apostólico al histórico emplazamiento del Concilio de Nicea. Exploramos los orígenes del credo, la oración que sustenta la fe cristiana, y veremos cómo en el Jubileo de los Pobres, el Santo Padre los acogió para almorzar como invitados de honor. Todo esto y mucho más a continuación en Vaticano. La fraternità non è un bel sogno impossibile, non è un desiderio di pochi illusi. Del 27 de noviembre al 2 de diciembre, el Papa León XIV emprenderá el primer viaje apostólico al extranjero de su pontificado, visitando Turquía y Líbano. La primera parada es Turquía. El Papa León ha retomado el itinerario previsto inicialmente por el Papa Francisco, quien esperaba viajar ahí para conmemorar el 1700 aniversario del primer concilio de Nicea. Después de que se reúna con los líderes turcos en Ankara el 27 de noviembre, el Papa León pasará 3 días junto a fieles católicos y líderes cristianos de la zona. Se reunirá con la comunidad local en la Catedral del Espíritu Santo. Rezará con líderes católicos y ortodoxos en Iznik, cerca de la antigua basílica sumergida asociada al Concilio de Nicea. Visitará la mezquita del Sultán Ahmed del siglo XVII en Estambul y se reunirá con líderes cristianos en la iglesia ortodoxa siria del Morepren. El 30 de noviembre, fiesta de San Andrés, asistirá a una liturgia divina en la iglesia patriarcal de San Jorge, con el patriarca ecuménico Bartolomé I. Más tarde, ese mismo día, volará a Líbano, el país de Oriente Medio con mayor proporción de cristianos del mundo árabe, para una visita de 3 días. A pesar de las continuas preocupaciones por la seguridad y las tensiones regionales, el Papa quiere estar cerca del pueblo libanés y rezar en el lugar donde se produjo la explosión del puerto en Beirut de 2020, explosión que causó la muerte de más de 200 personas y devastó la capital. Durante su estancia en el Líbano, el Papa León rezará ante la tumba de San Charbel, en el monasterio de San Marón, en Anaya. El 1 de diciembre peregrinará al santuario de Nuestra Señora del Líbano de Jarisa, un lugar mariano venerado tanto por cristianos como por musulmanes, y ese mismo día, antes de concluir su viaje apostólico, visitará Bekerké, sede del patriarcado marionita dirigido por el cardenal Bechara Boutrous al-Ray. La fiesta de Cristo Rey del Universo cumple este año 100 años desde que el Papa Pío XI la instituyera por primera vez. EWTN Irlanda ha producido una nueva serie de 4 episodios para descubrir qué significa realmente el reinado de Cristo en las Escrituras, en la historia y en nuestras vidas hoy en día. Estrenada en el corazón de la Iglesia, el Vaticano, para todo el mundo. After the French Revolution, the kingships disappeared. Tras la Revolución Francesa, salvo escasas ocasiones, las monarquías desaparecieron prácticamente en todo el mundo. Pero el concepto de realeza tiene sus raíces en la vida familiar. El padre es, en realidad, el rey de la familia. Es él quien establece las leyes de la familia. También es quien mantiene a la familia y quien juzga lo que está bien y lo que está mal en ella. Jesús desempeña estos 3 papeles en el mundo, en la vida de cada uno de nosotros. Es el rey de los corazones, no un rey en ningún otro sentido. Es el rey de reyes y el señor de señores. La gente entiende que no puede vivir sus vidas sin algún tipo de guía. Y esta es la maravillosa guía que se les da, la monarquía de Cristo. El padre Bernard McGuckin, un jesuita muy respetado, vino a verme hace aproximadamente 18 meses y me indicó que el reconocimiento de la realeza de Cristo iba a ser algo muy importante en noviembre y diciembre de 2025.
Y como el padre tiene un talento maravilloso, tras mucho trabajo, pudimos establecer que la serie constaría de 4 episodios independientes, uno de los cuales trataría de la evidencia de la realeza de Cristo en el Antiguo y el Nuevo Testamento. The evidence for the kingship of Christ in the Old and New Testament. Con el apoyo de la oficina de EWTN Vaticano, los 4 episodios se rodaron en Roma en una producción que duró unos 6 meses, hasta que finalmente llegó el momento de estrenarlos en el Vaticano. The calling ultimately of why we did this series is Esta serie la hicimos para principalmente saber dónde se encuentra hoy la realeza, cuál es la relevancia de la realeza para nosotros como individuos en términos de las luchas que tenemos en nuestra vida cotidiana, desde la mañana hasta la noche. Cuando Dios nos creó, lo hizo con un propósito y, obviamente, reconocer esa realeza cada día forma parte de nuestra vocación. Pero me atrevo a decir que crecemos hacia una mayor perfección. Es cierto que nunca seremos perfectos en este mundo, de eso no hay duda, pero Dios nos llama a la perfección, y ese modelo de realeza en el que le somos leales es sin duda toda una vocación. very much, a calling in that. Hola y bienvenidos al Vaticano Updates de esta semana, las noticias más importantes del Santo Padre y del Vaticano. El Papa León XIV expresó su profundo pesar por el recrudecimiento de la violencia en Nigeria, donde tanto cristianos como musulmanes han sufrido ataques brutales. El Santo Padre hizo un llamado urgente al diálogo y a la solidaridad, exhortando a la comunidad internacional a trabajar por la paz y a proteger la vida de los inocentes. En un mensaje dirigido a las parroquias de todo el mundo, el Papa León XIV subrayó que la liturgia debe permanecer sobria en su solemnidad, sin dejar de honrar la piedad popular. El pontífice recalcó que el culto debe equilibrar la tradición con la devoción sincera, asegurando que las celebraciones acerquen a los fieles a Dios. Durante la Santa Misa para el Jubileo de los Pobres, el Papa afirmó que donde el mundo ve amenazas, la Iglesia ve niños. Sus palabras invitan a las sociedades a mirar a los migrantes y a las comunidades vulnerables no como peligrosos, sino como seres humanos que merecen dignidad y cuidado. Continuando con su cercanía a los más necesitados, el Santo Padre compartió un almuerzo con más de 1.300 personas en el Vaticano con motivo de la 9ª Jornada Mundial de los Pobres. El encuentro destacó el compromiso de la Iglesia con la caridad y la inclusión, recordando a los fieles que el servicio a los más necesitados es central en la vida cristiana. El Papa rindió homenaje a las monjas de clausura, calificando su vida oculta de oración como un amor silencioso y poderoso que sostiene a la Iglesia. Exhortó a los fieles a valorar esta dedicación invisible que describió como una fuerza espiritual vital para la Iglesia. Gracias por ver una vez más Vaticano Updates. Paola Flynn para EWTN Vaticano. Quédese con nosotros, enseguida nos adentramos en la maravillosa historia que esconde el credo. Creo en un solo Dios, unas pocas palabras que durante 2000 años han moldeado la fe de miles de millones de personas. Pero ¿qué significa realmente recitar el credo y cómo surgió? El credo que recitamos cada domingo no es un texto aleatorio. Se forjó en el fuego de las primeras comunidades cristianas y estuvo en el centro de las primeras disputas sobre la fe. En el siglo II, los que iban a ser bautizados ya profesaban la sencilla fórmula trinitaria: creo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Aquí en Roma, en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, Giulio Maspero, comisario de la exposición Luz de Luz, Nicea 1700 años después, explica los orígenes de este símbolo de la fe. El credo de los apóstoles es de origen romano. En la iglesia primitiva, cada iglesia local tenía su propio credo. En todas partes, los cristianos eran introducidos a la fe a través de una serie de preguntas que, al principio, eran las mismas para todos, pero con el tiempo, dependiendo de la historia y la sensibilidad de cada iglesia local, se añadieron o se enfatizaron especialmente ciertos elementos. Lo que quedó claro después de que el emperador concediera la libertad religiosa en el año 313 es que estas diferencias entre las iglesias locales podían crear tensiones. Y a partir de ahí surgió un pequeño problema que dio lugar al credo de Nicea, formulado para sanar precisamente esa dificultad. El Concilio de Nicea, celebrado en lo que entonces era parte oriental del Imperio Romano y hoy se encuentra en la actual Turquía, fue el primer concilio ecuménico del cristianismo. Fue ahí, en el año 325 después de Cristo, donde los obispos de la Iglesia se reunieron para definir una solemne profesión de lo que todos los cristianos creen, la oración que hoy conocemos como el credo. Pero sus raíces se remontan a Roma. La tradición sostiene que en el año 324, en vísperas del Concilio Ecuménico, la fe niceana se proclamó por primera vez aquí en Roma como parte de la preparación de la Iglesia para la convocatoria de Nicea. Esa primera proclamación se recuerda en la antigua capilla que ahora se encuentra bajo la Basílica de San Martino in Monti. En el interior de la iglesia, un fresco medieval conmemora el Concilio de Nicea, la proclamación del credo y la victoria de la iglesia sobre la herejía arriana, reafirmando la plena divinidad de Cristo. Lo que se definió en Nicea es que el Hijo es homoousios con el Padre, es decir, que es la misma realidad que el Padre. Y el significado de este término no puede separarse de la referencia al Padre. No se trata solo de ser lo mismo en un sentido genérico, como se podría decir de una tableta de chocolate. Si se rompe un trozo, filosóficamente es de la misma sustancia que el resto. Aquí no se trata de partes. El Padre es Padre, y por eso, cuando el Padre otorga el ser al Hijo, precisamente porque es Padre, no le da solo algo, sino que le da todo su ser. En el año 381 en Constantinopla se amplió el credo, lo que dio lugar al credo niceno-constantinopolitano, que todavía se utiliza hoy en día en la liturgia. Una vez que, por así decirlo, resolvieron la cuestión de la relación entre el Padre y el Hijo, surgió la cuestión del Espíritu Santo, porque un hijo siempre tiene la misma naturaleza que el Padre. Un caballo engendra un caballo, un hombre engendra un hombre, así que Dios engendra a Dios. Pero el Espíritu no es engendrado, por lo que no es el Hijo. La Escritura es muy clara al respecto. Entonces, ¿quién es el Espíritu? En Constantinopla, en el año 381, gracias sobre todo a los padres capadocios, la Iglesia pudo afirmar claramente que el Espíritu Santo es Dios, que no es creado, que es de la misma naturaleza, pero no en el sentido de ser engendrado. Nosotros decimos que procede, que tiene su origen en. En la Edad Media el credo fue modificado con la adición del filioque y el Hijo, una aclaración occidental sobre el Espíritu Santo que contribuiría al gran cisma oriental de 1054. El griego tiene un artículo definido, el latín no. Puede parecer un detalle sin importancia, pero una de las primeras formas en que la teología griega expresó que el Hijo es Dios, pero no el Padre, fue precisamente esa. Colocaron el artículo definido en teos, en la palabra Dios, cuando se referían al Padre, y lo omitieron cuando se referían al Hijo. Así, el Hijo era Dios, pero no el Dios. El Dios era el Padre. En latín, simplemente, no se puede hacer esa distinción. Así que las diferencias están estrechamente ligadas al idioma y a la tradición. Los 7 primeros concilios ecuménicos eran conscientes de esta diferencia, que no era una diferencia de fondo, sino de expresión. Pero en cierto momento, los francos, Carlomagno y sus teólogos, en parte por razones políticas y en parte por ignorancia, comenzaron a pensar que los griegos habían eliminado el filioque. Eso sería absurdo, porque usar el filioque en griego, decir que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, sería una grave herejía. Significaría que el Espíritu proviene de 2 principios diferentes, lo que nadie ha pretendido decir jamás. Por lo tanto,
Como vemos, se trata de un problema profundamente lingüístico. Quindi è un problema molto linguistico. Ilaria Vigorelli, comisaria de la exposición Luz de Luz, subraya cómo el Concilio de Nicea sigue siendo muy relevante hoy en día, respondiendo a la búsqueda de sentido de la humanidad contemporánea al nihilismo. Far capire che Nicea è una risposta. El contexto en el que queríamos situar el significado de Nicea era precisamente este: ayudar a la gente a comprender que Nicea es una respuesta a todas esas inquietudes internas. La fe de los padres era la fe de aquellos que descubrieron que Dios no existe sin el Hijo, que Dios es Padre y que no solo actúa como Padre. Este ser originalmente, desde el principio, Padre, nos pareció la clave para hablar a los hombres y mujeres contemporáneos sobre la esperanza, sobre la audacia, sobre la posibilidad del perdón. Lo que pudimos hacer fue destacar que esta luz de luz significa que Dios nunca deja de iluminar el mundo. Dios nunca deja de entregarse a la humanidad, incluso cuando la humanidad lo ignora, lo rechaza o se mantiene distante. Un Dios que no puede atenuarse, que ninguna oscuridad puede extinguir. Non c'è tenebra che la possa spegnere. Para muchos es una fórmula que se repite mecánicamente y sin embargo el credo es un acto performativo. Decir creo es ya creer. En un mundo secularizado, el credo sigue siendo un contrapeso al relativismo. No es mi verdad, es la verdad que me precede. Para colaborar con las instituciones europeas y promover el diálogo entre la Iglesia y la sociedad, la Santa Sede cuenta con la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea, que reúne a representantes de los obispos de los países de la Unión Europea para ofrecer orientación sobre cuestiones sociales, éticas y culturales. Poco después de su elección, el 23 de mayo, el Papa León se reunió con una delegación de la Comisión, en la que destacó la importancia del diálogo y el papel de la Iglesia en la vida pública europea. EWTN tuvo la oportunidad de entrevistar a Monseñor Mariano Crociata, presidente de la Comisión, quien habló sobre los retos a los que se enfrentan hoy en día las comunidades católicas desde la secularización hasta el individualismo y el cambio cultural, y destacó que la principal tarea de la Comisión es apoyar a los obispos en su compromiso con la sociedad, promoviendo la comunidad, el diálogo y los valores compartidos en toda Europa. Uno dei compiti della Commissione, della nostra Commissione. Una de las tareas de la Comisión, nuestra Comisión, es efectivamente entablar un diálogo con las instituciones, pero también transmitir a nuestras conferencias episcopales lo que observamos aquí, en este contexto más amplio de la Unión Europea. Desde esta perspectiva, abordar el individualismo es una de nuestras responsabilidades más importantes. Sin embargo, diría que esto va más allá del trabajo de la Comisión en sí, porque la vida de la Iglesia, por su propia naturaleza, fomenta la comunidad, ayuda a las comunidades a crecer. Así pues, incluso los muchos obispos que no forman parte de la Comisión, aunque solo oigan hablar de estos debates de forma ocasional y no sin cierta dificultad, ya están comprometidos con esta misión, construir comunidades y relaciones basadas en la experiencia de fe. Por supuesto, una mayor conciencia cultural sobre esta cuestión podría proporcionar un impulso más fuerte, y es nuestro compromiso promover esta visión, la convicción de que sin relaciones y sin comunidad no podemos avanzar es esencial, porque incluso nuestra propia misión se ve profundamente afectada cuando éstas desaparecen. Senza relazioni e comunità non si può andare avanti, anche la nostra stessa missione ne risente e ne risente pesantemente. En Europa estamos viendo un número récord de bautismos en todos los ámbitos. Hay una especie de renacimiento católico en algunos países como Francia y también en el Reino Unido. ¿Cómo podemos aprovechar eso y asegurarnos de que realmente estamos animando a más personas a acercarse a la Iglesia y a buscar respuestas en ella, como alternativa a la secularización que hemos visto en las últimas décadas? Io descriverei così la situazione.
Yo describiría la situación de la siguiente manera. Por un lado, especialmente en los países del centro y sur de Europa, aunque hay claros signos de crisis, sigue existiendo un cristianismo arraigado en la tradición que aún perdura. Para ellos es necesario fomentar una mayor conciencia y comprensión. En otros lugares, sin embargo, prevalece una perspectiva más secularizada. La gente está distante, desvinculada. Cada vez más personas no solo se abstienen de practicar su fe, sino que ni siquiera se plantean, al menos de forma explícita, cuestiones religiosas. Sobre este punto señalaría dos cosas. La primera, como usted ha mencionado, es que están surgiendo nuevos movimientos, diferentes tipos de movimientos y energías, y no son pocos. Además, también es fácil ver en determinadas situaciones signos en la vida de las personas que revelan un anhelo más profundo, una sensación de necesitar algo más. Los hombres y mujeres modernos suelen estar absortos en la vida material, centrados en el presente, pero hay momentos, y no solo en tiempos de sufrimiento o tragedia, en los que sienten, en los que comprenden que esto no puede ser todo lo que hay, que debe haber algo más allá. Y esa conciencia no debe pasarse por alto ni olvidarse. Ci deve essere dell'altro. E questo va tenuto presente, non va dimenticato. Monseñor, muchas gracias por su tiempo. Hemos disfrutado mucho con esta conversación y le deseamos mucha suerte con los futuros eventos de la Comese. Gracias a ustedes por su trabajo y gracias a todos los espectadores. Tras una breve pausa, regresamos para explorar el jubileo de los pobres y la inspiradora labor de la comunidad de Sant'Egidio. En consonancia con la 9ª Jornada Mundial de los Pobres, Roma ha celebrado el Jubileo de los Pobres, establecido por el Papa Francisco en su Carta Apostólica Misericordia et Misera, en 2016. En el Vaticano se llevaron a cabo varias iniciativas, entre ellas la misa dominical presidida por el Papa León XIV y un almuerzo organizado con los pobres dentro del Vaticano, al que también asistió el pontífice. Entre estos eventos, la comunidad de Sant'Egidio, una organización católica laica dedicada a servir a los pobres y promover la paz, organizó un almuerzo para 150 personas sin hogar y familias pobres en las instalaciones de la Basílica de Santa María en Trastevere. El nuevo comisario de policía de Roma, Roberto Masucchi, fue uno de los voluntarios más destacados en el almuerzo. Hoy estamos aquí como voluntarios. Muchos de nosotros pertenecemos a la Policía Estatal y muchos hemos sido galardonados con la Orden al Mérito de la República Italiana, otorgada por el presidente de la República. Nuestra intención, en un día tan hermoso como este, era ponernos a disposición de los demás, estar cerca de la gente, prestando atención a los más necesitados. Trabajar en la policía a menudo significa enfrentarse a las dificultades cotidianas de las personas y ser testigo de primera mano de las difíciles circunstancias en las que se encuentran. Creo que el mayor reto son las personas. Tenemos que trabajar con las personas, estar cerca de ellas. Naturalmente, como agentes de policía, también tenemos que intervenir con medidas coercitivas cuando se infringe la ley, pero nunca debemos olvidar que, ante todo, estamos tratando con personas a las que debemos respetar y que, en la medida de lo posible, debemos poner en condiciones de redirigir su camino para que tomen el correcto. Muchos voluntarios de la comunidad de Sant'Egidio son jóvenes que estudian en la universidad o aún están en la escuela secundaria. Andrea, uno de los miembros del equipo, explicó por qué decidió dedicar su tiempo libre a ayudar a los pobres como voluntario. Bueno, ser voluntario de Sant'Egidio me ha dado la oportunidad y la posibilidad de ayudar al mayor número de personas posibles. Porque en la vida privada solo podía ayudar a unas pocas. Y venir aquí me ha permitido ayudar a mucha gente. Con solo mirar a mi alrededor puedo ver cuántas personas ayudamos y lo extendida que está nuestra labor, y eso me llena de alegría. Ver las sonrisas de toda esa gente me hace el hombre más feliz del mundo.
A Paolo Stefano, otro voluntario, al principio no le resultó fácil trabajar con los pobres, pero con el tiempo su corazón se abrió y se dio cuenta de que no eran tan diferentes de él. Me di cuenta de que somos iguales y que, por desgracia, a la sociedad le gusta levantar muros entre nosotros y ellos, pero en realidad solo somos nosotros. La única diferencia entre yo y las personas que duermen en la calle es que quizá yo tuve más suerte porque tenía una familia que me ayudó a estudiar y a pagar el alquiler de mi casa. La comunidad de Sant'Egidio también ofrece refugio a través de su proyecto Buen Pastor, creado originalmente para emergencias por frío, pero que ha seguido funcionando gracias al compromiso de estudiantes y jóvenes. Ailou Sow, migrante de Senegal, expresaba así su gratitud por haber sido acogido por los voluntarios. Nos reciben muy bien y se aseguran de que estemos bien. Con ellos obtenemos cosas y también oportunidades. Ellos nos ayudan y nosotros les ayudamos a ellos. Intentan darnos tranquilidad y también nos proporcionan lo que necesitamos. El padre Marco Gnavi, párroco de la Basílica de Santa María en Trastevere, nos cuenta lo importante que es centrarse en la humanidad de las personas más necesitadas. Dentro de cada uno de ellos hay un hombre o una mujer con sus heridas, con sus esperanzas. En muchas ocasiones no solo necesitan comida o ropa, sino que necesitan una familia. Tenemos que tocar su cuerpo y darnos cuenta de que necesitan ser sanados por la amistad, por el amor. Y cada uno de nosotros es capaz de ofrecer amistad y amor. El Jubileo de los Pobres fue una oportunidad para reconstruir la familia y la comunidad en torno a los necesitados. En medio de todos los conflictos que azotan al mundo, este jubileo sirvió como un espacio para la paz y la unión, demostrando que incluso en los momentos más difíciles de la vida, hay personas que siempre nos tenderán la mano.